Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre contabilidad gubernamental y rendición de cuentas. Javier Pérez Saavedra, nos estabas platicando pues de los retos y cómo ha ido evolucionando la contabilidad con la nueva ley. El proceso de fiscalización se ha convertido en un elemento de coadyuvancia para superar los muy grandes retos, importantes retos que representa la instrumentación del sistema de contabilidad gubernamental en los 3 órdenes de gobierno de nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el grado de capacidades y avance, capacidades en recursos tecnológicos, en recursos humanos, en recursos financieros, son muy distintos en los 3 niveles. En la Federación podemos hablar de que hay un proceso ya más acabado en materia de contabilidad gubernamental que nos lleva ya a tener conceptos más evolucionados, incluso de contabilidad con base en devengado. A nivel de los estados ya podemos hablar de las entidades federativas, ya podemos hablar de que no hay esa carencia de recursos. Sin embargo, existe todavía la necesidad de establecer criterios comunes para que las 32 entidades federativas puedan ser comparables y que cumplan cabalmente con todos los preceptos de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Pues ahí es un proceso. Parecen cambios sustantivos, ¿no? Eso sí ya se ha venido dando y se está buscando esa homologación. El problema y el reto más importante es en los cerca de 2.500 municipios en que distinguimos pues el reto de carencia de recursos financieros y carencia de recursos humanos capacitados. Los 2 problemas también estamos tratando de promover la superación de este problema, y ya hay algunos mecanismos a través de lo que se ha instrumentado con adoptar, por ejemplo, paquete tecnológico desarrollado en este caso por el gobierno del estado de Oaxaca, que pueda ser utilizable por cualquier municipio. Un software creado en el estado. Un software creado para que cualquier municipio pueda tener esa mínima capacidad de procesamiento de información. ¿Y se lo donó a otras entidades de la República? A cualquiera que lo quiera usar. Entonces, ese es ya un avance en que se está promoviendo que los municipios, algunas veces hasta carentes, no ya del software, sino del propio equipo y de la contabilidad más elemental, entonces ya tienen un punto de partida. Y de recursos humanos que lo puedan operar, ¿no? Ese es el segundo problema. Los recursos humanos cada 3 años cambian. Cada 3 años cambian desde el puesto más alto hasta el puesto más insignificante dentro de una estructura administrativa y sobre todo en estas estructuras de información contable. Eso lo que ha propiciado es que precisamente a través de lo que es la Asociación de Organizaciones de Fiscalización se desarrolle un mecanismo de capacitación y que se va a instrumentar con un elevado número, más de 5,000 servidores públicos que puedan conocer el manejo y la operación de un paquete informático muy sencillo para que tengamos un punto de partida y los municipios puedan ir avanzando en ese sentido. Armando, si nos pudieras explicar qué es la CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable. El Consejo Nacional de Armonización Contable es propiamente la autoridad en la materia de contabilidad gubernamental. Es un organismo sin estructura orgánica, puesto que está propiamente integrado por 13 funcionarios, 7 federales, 6 estatales, y cuenta con un secretario técnico que es el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda Nacional. Es el facultado para la emisión de normas en materia de contabilidad gubernamental y para auspiciar y procurar el cumplimiento integral de la ley en los 3 niveles de gobierno. Hasta la fecha podemos decir que es plausible el trabajo que ha hecho el CONAC en cuanto a la emisión de la normatividad secundaria, puesto que en ley se habla de marco conceptual, en ley se habla de postulados básicos, en ley se habla de momentos contables, se habla de tiempo real, se habla de consolidación de estados financieros, pero era necesario la emisión de normas que le dieran precisamente vida a estos preceptos de la ley. Hasta ahorita, no obstante que pudieran existir algunos 3 conceptos fundamentales como emisión de norma, llámese por ejemplo el registro de pasivos laborales,
por ejemplo, también todo lo que fuera un sistema de costeo para aquellas entidades con vocación productiva. Son documentos que se están trabajando actualmente, pero pudiéramos decir que la norma emitida más la ley hasta ahorita son suficientes para cumplir con los propósitos fundamentales del gobierno al emitir la ley de contabilidad gubernamental. Cerraría este comentario diciendo que estoy plenamente convencido que la ley de contabilidad gubernamental en materia de administración de la gestión pública es la principal política pública emitida por el gobierno federal hasta la fecha. Aquellos que oímos coloquialmente contabilidad, pudiéramos hasta cierto punto no apreciar de manera adecuada el contenido de la ley. El poder transformador así es, que tiene. del poder transformador que tiene, pero la ley es integral. La ley simple y sencillamente le da vida a dos conceptos fundamentales en materia de administración pública, que son la responsabilización y el desempeño. Al obligar a los gobiernos a que se presupueste en base a programas, al obligar a los gobiernos a que capturen sus obligaciones en base a las obligaciones devengadas, son pasos cuánticos en materia de administración de los gobiernos. Hasta antes de la ley estábamos acostumbrados a ver cuentas públicas que no era más que una sumatoria de ingresos y egresos. Ahorita tenemos una cuenta pública con 13 documentos básicos fundamentales, y ahorita podemos observar la situación financiera de los gobiernos al interpretar un estado de situación financiera o un estado de cambios en la situación financiera, o ver los pasivos registrados en base a las obligaciones devengadas, y no llevarnos como gobernantes luego la sorpresa de que lo único material que encontramos en una entrega-recepción de un gobierno al otro es los archivos repletos de documentos por pagar. Javier, ¿en qué consiste este convenio que firmó la SOFIS con la CONAC? Ese convenio fue precisamente para lo que mencionaba yo en mi comentario anterior, de apoyar el proceso de cambio. El proceso de cambio ante las dificultades, los obstáculos que se han venido presentando. Entonces, motivó que las entidades de fiscalización superior de las 32 entidades de la República y la Auditoría Superior de la Federación decidieran participar en los que podemos concebir como pilares, como puntos medulares del proceso de instrumentación. En materia de recursos tecnológicos es la adopción del paquete de software, como lo mencionabas, para que tengan acceso todos los municipios. Igualmente en esta materia de software, que es uno de los pilares, está la realización de tareas de fiscalización, de comprobación cómo están avanzando las entidades federativas en el cumplimiento de los requisitos de la ley de contabilidad gubernamental, que ya incluso se van haciendo públicos, que con un mecanismo de transparencia que va a decir, oye, ¿por qué esta entidad federativa sí cumple con estas cuestiones y esta otra no? Es fundamental. Ese es un cambio. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos en Pesos y Contrapesos.